Mi nombre es Eric Domergue, soy ciudadano francés, aunque radicado en la Argentina desde hace más de 50 años, y periodista, diseñador gráfico, y en cuanto al tema que nos ocupa, hermano de Yves Domergue, uno de los dos NN que fueron enterrados acá en 1976 y que acabamos de recuperar e identificar. Mi familia llegó acá a la Argentina en 1959. Mi papá, joven empleado, aceptó un trabajo al otro lado del mundo, porque realmente la Argentina en 1959 era una aventura muy desconocida, y vino con mi mamá y los tres mayores de la familia, que eran en ese orden: primero Yves, después vengo yo y después mi única hermana mujer. Instalados en Buenos Aires en julio del 59, acá fundaron una familia muy numerosa. En total se quedaron ellos 15 años y cuando volvieron a Francia ya tenían 9 hijos, ¿no? 8 varones y una sola mujer. Así que fue una típica familia de inmigrantes franceses de clase media, tranquila, acomodada en la Argentina. Estudios en el colegio francés, un montón de actividades, campamentos, vida social, vida deportiva. Y era un pibe muy serio, muy responsable. Dicen siempre mis padres que había asumido desde el principio el rol de hermano mayor, más aún siendo una familia tan numerosa, ¿no? A medida que pasaban los años llegaba un hermanito más a la familia. Y él plenamente asumido en ese rol de gran hermano. Y bueno, entonces podían descansar, reposar en él algunas responsabilidades cuando tenían que salir. Él se ocupaba de los hermanos menores. Y bueno, fue así que tuvimos todos un desarrollo muy tranquilo, muy normal, sin ninguna particularidad. Y él más orientado al tema de las ciencias matemáticas, ¿no? Era muy reflexivo, muy amante de los números. Y bueno, y fue orientando su vida y sus estudios en la universidad hacia las matemáticas, la ingeniería, la economía. Viajábamos bastante a través de todo el país, de toda la Argentina, en campamentos. Y hay algunos campamentos que nos han marcado más que otros, ¿no? Y ahí en particular. Por ejemplo, estuvimos en el 72 en el Chaco, en un hospital de tuberculosos, en JJ Castelli. Y ahí trabajando, haciendo trabajo social, tanto con el hospital como con la comunidad toba que vive en la región. Y bueno, ese contacto con una realidad que era muy distinta a la que teníamos en Buenos Aires y en nuestro colegio privado y en el barrio de Belgrano, le abrió a Yves en particular la mente hacia otras inquietudes, ¿no? Y bueno, la evolución de esa visión que tenía de una Argentina distinta, acompañando eso la época que estábamos viviendo, ¿no? Él se recibe, termina la secundaria y empieza la universidad en 1972. O sea que estamos hablando de 1972 en la Argentina, una época de plena eclosión política, ¿no? A todo nivel. Y él en la universidad absorbió todo eso, igual que la mayoría de los estudiantes de la época. Y bueno, toda esa evolución social, política, personal que él fue viviendo, lo llevó a un compromiso, primero a militar en la universidad, en el frente estudiantil en la Universidad de Ingeniería y de Económicas, porque seguía las dos carreras a la vez. Y luego un compromiso ya mucho más político al militar dentro del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y fue el camino que eligió hasta el final, el PRT. Comunica a la población que a
partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de las juntas militares. El 26 de septiembre de 1976, mi papá esa tarde, una tarde de sol, fue al campo sobre la ruta entre Carreras y Melincué a cerrar un molino que tenía abierto porque había animales en ese campo y estaba abasteciendo de agua a esa parte del campo. Bueno, como tantas veces fue, creo que pasó por arriba del alambrado, que no abrió tranqueras para ir a cerrar el molino, y eso le permitió ver mejor que a pocos metros había insectos, moscas, bichos que estaban revoloteando. Como ahí había hacienda, pensó que seguramente habría algún ternero muerto, algún animal muerto. Así que se acercó a ver qué era lo que había y allí se encontró con que había dos cuerpos que estaban boca abajo, que estaban muertos, que se ve que habían sido baleados. Llego con la ambulancia y este es el lugar donde estaba posicionado primeramente el sexo masculino y a la par estaba el sexo femenino. No estaba en estado de descomposición, sino que andaban por el aire así un mosquerío que podía quedar impregnado en la ambulancia cualquier olor. Entonces, ¿qué hace? Por intermedio del comisario que estaba con una chata, creo que la maneja el hijo, y se trasladan los cuerpos a la capilla que está en el cementerio de la localidad. Ahí yo permanecí durante, creo que hasta las 10:30, 11 de la noche, había custodia, quedaron con custodia los cuerpos. El lunes se le da ingreso al sumario en un libro, antes era un libro de mesa de entrada general, inclusive con letra mía, está la carátula, está con letra mía, número mío, y tal es la suerte que me toca por turno el expediente llevarlo, donde el juez ordena hacer un expediente como corresponde, con la autopsia, impresiones digitales, fotografía, pedir permiso a la comuna local para la inhumación de los cuerpos, que recuerdo que fue en el sector A del cementerio y en las tumbas número 2 y número 3. El día siguiente mi papá fue a declarar a Melincué y fue la única vez que lo llamaron, nunca más lo llamaron para hacerle ningún tipo de preguntas. Realmente todo el mundo recuerda que mi papá decía, algún día se sabrá, algún día lo sabremos. Papá y mi papá. Betty Buitrón, en el campo de quien apareció. Sí. La foto, claro. Sí. Se hacen todas las averiguaciones del caso y se reserva el expediente en secretaría hasta tanto llega la oportunidad de continuar porque no había autores. Pero siempre yo hacía una vigilancia de que el expediente no se pudiera perder o extrapapelar o llevarlo al archivo, porque yo me daba cuenta que no era un expediente común, ni un homicidio común, ni un suicidio. Los impactos tenían en la cara, el chico como la mujer, en las costillas, el chico tenía fractura en una de las piernas, la chica venía desnuda, pero sí en la parte de arriba tenía dos remeritas, soquete, y tenía quemada el cuerpo todo con colilla de cigarrillo. El muchacho venía con un pañuelo, posiblemente que estuviera amordazado, un saco, un
una remera tipo streets, pantalón, un slip, soquete y un solo zapato. El saco era de la ciudad de Villa Cañá. Llaman a gente a ver si el sastre reconocía a quién le pudo haber vendido el saco. Y no, el hombre dijo que no reconoció a quién pudo haber vendido el saco. Bueno, y se comienza a hacer todas las averiguaciones y yo siempre al resguardo del expediente, porque siempre yo pensaba que alguna vez alguien vendría a reconocer los cuerpos, o algún familiar, y llevarlo, o sea, para saber la identidad de las personas. No teníamos ninguna esperanza. Ahora no teníamos ninguna esperanza de que llegara ese momento. Fue un shock positivo, un electroshock positivo, pero no teníamos. Hay tantos miles de desaparecidos y tan pocos cuerpos identificados que el de Cristina y el de Iva hayan sido identificados es un milagro. Él vivía en Buenos Aires, ¿no? O sea, su residencia habitual era Buenos Aires. En el año 76, los únicos de la familia que quedábamos en la Argentina era Yves y yo. El resto de la familia ya hacía 2 años que había regresado a Francia. Pero él ya estaba, a partir del golpe militar, viviendo en la clandestinidad, ¿no? Por el compromiso militante que tenía. Entonces yo no lo podía ubicar a él. Él sí sabía dónde estaba alojado, donde yo trabajaba, entonces yo dependía de que él me viniera a ver o me mandara algún llamado, alguna señal para que yo pase a verlo. Entonces cada tanto él me comentaba de que tenía que viajar, que iba a estar ausente un cierto tiempo, pero nunca me decía a dónde venía, a dónde iba, ¿no? Por cuestiones de seguridad y para protegerme a mí. Él sabía perfectamente que cuanto menos información yo manejara, era más seguro para mí. Entonces sí me avisaba que viajaba, yo no sabía a dónde iba. Después me enteré con el tiempo que venía regularmente a la ciudad de Rosario, donde tenía actividades políticas. Él era instructor de marxismo, instructor de filosofía, de materialismo dialéctico, y seguramente tenía otras responsabilidades más, pero bueno, entonces venía para cursos de formación de militantes políticos. Y bueno, después entonces con el tiempo me enteré de que había estado varias veces en Rosario. En Rosario tenía esa actividad y en Rosario también se nota que se enamoró de Cristina, conoció a su compañera y entonces tenía un doble motivo para venir a Rosario cada tanto. Y fue en uno de esos viajes que, bueno, que lo secuestran, ¿no? La última vez que lo vi me avisó simplemente que iba a estar de viaje por un tiempo. Que no me preocupara por su ausencia, que esperara simplemente que él me contactara nuevamente. A mediados de septiembre, casi 20 de septiembre aproximadamente, me manda una carta postal, como era en la época, avisándome de que había algunos problemas en Rosario, que en breve volvía para Buenos Aires. Y fue la última comunicación que tuve de él. Recibí la carta, me quedé esperando, esperé, fui a los distintos lugares que teníamos fijos para encuentros en Capital, especialmente la calle Sucre, que es un lugar, un recorrido que hacíamos habitualmente. Yo venía desde las Barrancas de Belgrano, desde la parte baja de la calle Sucre, subiendo, y él desde la avenida Cabildo, bajando, y en algún punto nos encontramos los dos, doblábamos en la primera cuadra que encontramos y seguíamos caminando, ¿no? Y ahí intercambiábamos noticias. En realidad, más que intercambiar noticias, él me preguntaba qué cartas, qué comunicaciones, qué noticias había de la familia de Francia, ¿no? Porque era el tema central que teníamos en ese momento, ¿no? Hablar de la familia. Después de ese último viaje a Rosario, recorrí varias veces la misma calle, fui a otros lugares que teníamos por si nos desencontrábamos y no volvió. Entonces, en ese momento no tuve una noticia precisa o un testimonio concreto que me dijera lo secuestraron en tal lugar, en tal esquina, en tal ciudad, ¿no? Junto con Cristina. Simplemente desapareció, no volvió más, esperé hasta mediados de noviembre y bueno, ya hice la denuncia a nivel de la Embajada de Francia en Buenos Aires,
La embajada me sacó del país, o por lo menos me sugirió que me fuera cuanto antes. Y ahí sí empezamos fuerte la campaña internacional, que fue muy llamativa, ¿no? Hubo una gran repercusión en su momento en diarios de Francia, de Europa en general, de Bélgica, de Suiza, especialmente los francófonos, y que bueno, esa misma campaña se intensificó al año cuando en diciembre del 77 secuestran a las dos monjas francesas, ¿no? Que eso obviamente fue un golpe muy duro para la dictadura a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento se empiezan a conocer más casos de ciudadanos franceses secuestrados en la Argentina y bueno, y ya es una campaña muy fuerte contra la dictadura que se da en Europa. Recuerdo que en el año 84, febrero, puede ser el 84, se mandan los exhortos correspondientes para que se publique en el diario La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, Clarín de Buenos Aires, La Capital de Rosario, y puede ser un diario que no sé si sigue saliendo, La Democracia de Rosario, donde tenían que publicar por un espacio tanto tiempo, con la foto que se agregaba, a ver si podía un familiar reconocer la identidad de las personas. De acuerdo a las fichas dactilares, se mandó al Registro Nacional de las Personas, con resultado negativo, ya estamos en democracia. Se mandó también oficio a la CONADEP, que ya estaba como presidente de esa comisión, Ernesto Sábato, y al secretario de la presidencia en la época de Alfonsín, me parece que era Germán López. Así que sabían, cuando vino la democracia, sobre este tema. Se siguió trabajando de acuerdo a las medidas procesales y a las medidas que daba este expediente, porque siempre era con resultado negativo. Se presentaron a alguien de Rosario para ver si podían reconocer la fotografía y no, fue que todo con resultado negativo. Siempre se sigue trabajando. 2001, me acuerdo, tomando café con un amigo, el doctor Ángelo, me pregunta sobre este tema y yo le digo que sí. Hay un expediente así, yo lo guardé, se trabajó, está en tal lugar. Inmediatamente me puse en contacto con las autoridades de los tribunales y solicité mi intervención como particular y solicité que se sacaran fotocopias, que se notificara a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Recuerdo también haberme contactado con la señora Carlotto, a la que me comentó que su hija trabajaba en una entidad destinada a la averiguación sobre personas desaparecidas, y también me contacté con ella. Y bueno, seguimos impulsando la reapertura de la investigación y como resultado de ello se apersonan a los tribunales de Melincué fiscales federales de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Y recuerdo que estuvimos mirando el expediente nuevamente. Entiendo que se ha hecho un trabajo bastante importante porque se tenían las huellas dactilares, habían fotografías de los chicos, y hasta recuerdo que los acompañamos junto con Jorge Basuino. Él había tenido la precaución de ir a ver dónde enterraban a los chicos. Entonces, cuando llegamos, los fiscales federales se encontraban que no sabían dónde estaba, pero él le dijo, bueno, uno está en este lugar y otro está en este lugar. Luego de esa investigación, que estuvieron todo el día, lo único que quedaba, lo único que faltaba, era que la gente de antropología se apersonara al lugar, hiciera el estudio del ADN respecto de los cadáveres y sobre esa base luego hacer la compulsa con las familias de los desaparecidos y se lograra entonces la identificación de los mismos. Bueno, ese es el lugar que estaban. Ahí no está verde, ¿ves? Me dijeron, acá están los chicos, había una zanjita ahí. Y dice, acá lo cuidamos, hacíamos guardia, dice nosotros, porque acá lo pusieron. Entonces yo me fijé, era una zanjita ahí. Así que a mí me quedó grabado donde estaba y justo cuando cavaron las primeras palas apareció ahí. Yo ya no estaba en el juzgado, pero igual siempre vigilaba y yo miraba el expediente
para que no se traspapelara. Tal es así que mis compañeros, los jueces que pasaban de turno, me da risa ahora porque me decían el loco del expediente, porque yo siempre lo guardaba y lo conservaba, reiterando, siempre decía que alguna vez iban a venir alguien a buscarlo. No toda la población estaba concientizada del problema. La población sabía que se habían encontrado unos cadáveres y punto. Alguno, el que podía estar militando en algún partido, podía decir algo medio que podía ser gente que ha estado detenido por una causa política. Y lo que íbamos a llevarle flores éramos pocos. Primero eran la gente de mi familia, mis hijos, después mis nietos, porque alcanzaron en el 2001, bueno, vino la inundación y los cuerpos estaban, donde estaba el talud de tierra, estaba todo inundado. Pero no era que todo el pueblo le llevaba flor y que tal, porque mucha gente decía, ¿en qué andarán metidos? Y miraba hacia un costado, ¿no? Porque la hipocresía a veces de la gente existe. Acá nosotros nos damos cuenta, estuvimos en un mundial donde los alegraba porque Argentina jugaba y andamos con la banderita y en Rosario había un centro clandestino de detención. Eso está en la historia, eso no lo digo yo, eso está en la historia. Señor, que guardó el expediente, que nos facilitó. Oh, señor. ¿Cómo? No me agradezco. Yo se lo olvidé como si fuera mío. Siempre venía. Y alguna vez dije, va a aparecer. Y apareció. Lo quiero mucho. Pero se lo cuidé porque, ya te vuelvo a repetir, yo me daba cuenta que no era unas muertes normales que uno estaba acostumbrado a ver, suicidio o muerte por encargo o por cuestiones así de amorío. No, esto era muy raro por la característica que tenían los cadáveres, que eran las perforaciones que tenían tanto en la cabeza como en el cuerpo. Ah, vos sos hermano. Te conozco por las fotos. Soy igual. Soy igual. ¿No? Cuando vamos a sacar que decía el médico forense. Fíjese, qué mano delicada. Ella es la hermana. El señor es el que tenía el expediente. Hemos hablado tanto de vos. Le agradezco. Le agradezco tanto. Sí, sé que hablaste con mi tía. Con tu tía tengo que ir. Sí, me dijo. Sí, la verdad que te agradezco. Fue duro. Cuando desaparece, era complicado en aquel momento, ¿no? Cuando desaparece, había una pequeña posibilidad y esperanza de que estuviera detenido. Yo personalmente, porque compartí la militancia de Yves, estaba cerca y él me preparó mucho para ese momento, no porque corriera hacia la muerte, pero sabía que en ese momento la muerte era una perspectiva dentro de la lucha y el compromiso que él había asumido. Él me había preparado y me decía, acá cuando te secuestran te matan, ¿no? Por más que en el 76 todavía no sabíamos la magnitud del drama que se estaba viviendo en la Argentina. Pero bueno, yo prácticamente el momento en que vi que no aparecía más, me imaginé que el desenlace iba a ser ese, ¿no? Pero mi familia en Francia, mis padres, algunos de mis hermanos, estaban sí, agarrados al más mínimo hilito que se les presentara, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Hay que ponerse en la cabeza de los familiares también. Y más aún porque algunos empresarios franceses que estaban en la Argentina, que viajaron en el 78, inclusive el 79, que viajaron a Francia, lo fueron a ver a mi papá y le dijeron, mire que yo averigüé que no sé qué cosa, bueno, todas mentiras, ¿no? Todas mentiras y especialmente mentiras muy orientadas porque
esos mismos empresarios franceses que viajaban a París y que le decían a mi papá que se callara la boca porque todo lo que él denunciaba en Francia perjudicaba al gobierno militar argentino. Entonces, bueno, estaba la doble intención, muy cruel, porque realmente darle esperanza a un padre, decir, bueno, cállese la boca porque su hijo está vivo en algún lugar, es realmente doblemente cruel. Pero bueno, había una esperanza. Ya sabemos cómo es esto, pasaba el tiempo, seguía avanzando el proceso militar, la dictadura, Malvinas, ya, cierta apertura, la llegada de la democracia, y cuando vuelve la democracia vemos que los desaparecidos no están, ¿no? Realmente son un puñado los que sobrevivieron de los campos de concentración, pero los 30.000 no estaban. Cuando nos enteramos que el resultado positivo a los análisis de ADN del NN masculino de Melincué correspondía a mi hermano Yves, le comunicamos eso a mi papá en Francia, que fue mi hermana la encargada de llevar la noticia, ¿no? Porque yo estaba acá en Argentina. La primera reacción de mi papá fue decir, entonces no lo voy a ver más. Y no lo sabíamos, pero vivió 34 años con la mínima esperanza de que un día se abriera la puerta y apareciera Yves. Y nos lo dijo, no, ya sé, no es racional, pero lo he pensado y lo he soñado. Y en los sueños Yves me decía, no digas a nadie que estoy vivo. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Nosotros estábamos en el tercero de polimodal de la escuela secundaria en el 2003, en el año 2003, y en la materia formación ética y ciudadana, Juliana Cagrandi nos propone, había dentro del programa había un espacio que se llamaba que era derechos humanos, se trataban todos los derechos humanos. Juliana propone reformar el programa y hacer una actividad teórica práctica. Y bueno, entonces nos propone a nosotros como grupo, como el alumnado, ¿no?, llevar adelante la investigación, algo muy básico sobre esto que había pasado en el año 76 cuando aparecieron estos chicos. Entonces, estos chicos muertos, ¿no? Entonces nos invita a hacerlo, ¿no?, de una manera muy precaria, digamos, con los argumentos que podían tener un grupo de adolescentes casi jóvenes, ¿no?, de 17 años. Y bueno, nos entusiasmó el tema, nos visitó Jorge Basuino, que nos facilitó el expediente, nos contó todo sobre esa historia, todo el momento que se vivía en esa época, todo eso, o sea que nosotros somos ajenos a esa realidad. Nos sorprendía todo, nos sorprendió ver cómo era un expediente que nunca habíamos tenido acceso, ver fotos, bueno, que si bien no eran muy lindas las fotos, pero palpaban una realidad que para nosotros era algo rarísimo, algo que no era común. Nosotros los únicos elementos que teníamos fue un contacto con el último compañero del PRT que lo vio a mi hermano. Es un compañero que vivía en ese entonces en Rosario, cerca del batallón 121 de comunicaciones, y que lo alojaba. Fue una noche a buscarlo al lugar de encuentro para llevárselo a su casa y ahí no apareció. Entonces fue a partir de ese momento que él supo de que había desaparecido, que lo habían secuestrado. Yo varios años después lo veo en Europa y ese compañero me trae esa precisión. Entonces ahí sabemos que efectivamente había estado en Rosario, que efectivamente lo secuestran en Rosario, cerca del batallón 121. Habíamos recibido una denuncia anónima que nos hablaba de que habían sido llevados al interior del 121 de comunicaciones, en época en que Díaz Besone era el comandante del segundo cuerpo del ejército. Son los únicos elementos que teníamos. Jorge nos hubiese dado lo mismo la información. El expediente para nosotros no era lo importante del expediente es ahora para la causa. Y bueno, eso es importante, que él lo haya, no solamente que haya cuidado el expediente, sino que haya difundido esa información que tenía. Para nosotros, después de haber iniciado ese trabajo en el 2003, nos costó
7 años de golpear puertas. Nosotros empezamos prácticamente de cero. Teníamos un solo objetivo, encontrar a la familia. Nosotros no hicimos un trabajo de investigación en el sentido de quiénes, cómo lo habían traído, cuáles habían sido sus últimos pasos, porque en realidad el inicio era, bueno, quiénes eran. Y recuerdo ese día que yo le propongo a los chicos y les cuento la historia de lo que yo recordaba del 76. Y mi propuesta fue, debe haber un papá, una mamá, hermanos y tal vez sobrinos que estén buscando a estos 2 chicos. ¿Por qué nosotros no allanar ese camino? Y así empezamos. En noviembre del 2008, hace 1 año y medio aproximadamente, casi 2 ya, me contacta la gente de la Dirección de Investigaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Me contacta a Buenos Aires, donde yo vivo, y me dicen que me quieren ver porque tienen un expediente, que, bueno, una información que me quieren mostrar, ¿no? Bueno, vienen a Buenos Aires y ahí me comentan de que les llegó a ellos una denuncia de la escuela pública de Melincué que habla de 2 NN enterrados en septiembre del 76 en el cementerio de Melincué. Ahí es por primera vez cuando tomo contacto con la causa de los NN tirados en carrera y enterrados en Melincué. A mí me pasaba que yo pasaba por una calle, por Rosario, por España y Catamarca, antes de que pase esto, y yo por ahí cuando veo graffiti eso me detengo a mirar. Y en esa esquina yo digo, ¿por qué tantos nombres? Y en una escuela donde estaban puestos los nombres de los militantes del PTR. Y un día yo mirando, cuando estaba mirando toda la información de Yves y Cristina, vi esa pared, y era la misma pared que yo pasaba todos los días caminando por ahí, y miraba y estaba el nombre de él ahí. Y yo no sé si uno lo piensa desde el lado de decir, bueno, el destino, cosas, pero viste, cuando esto tenía que pasar, teníamos que ser nosotros los que, te hablo de nosotros, te hablo de todo el pueblo, de antropología forense, de lo que es la provincia, antropología, todo. Las cosas se tenían que dar así para que esto pase, porque es increíble las casualidades, si te pones a ver gente también que después te está relacionada, que yo misma hablé con Eric y que termina siendo todo un eslabón al lado del otro perfecto que terminó dando en Yves y Cristina. Después de casi un mes de haber hecho el acto, de haber hecho oficial la sepultura de Yves y de Cristina en el Parque de la Memoria en Rosario, tanto ellos como nosotros nos miramos y dicen, parece que nos conocemos de años. Fueron muchas las cosas que uno fue conociendo de uno y de otro, ¿no? Desde la familia. Ahora sabemos cómo Yves empezó a militar, por qué lo detuvieron. Su tercera detención fue la vencida. Esa tercera detención lo llevó a la muerte. Sabemos cuáles eran sus ideales. Sabemos cómo lo cuidaba su hermano Eric, que era más chico, y cómo no le quería dar determinada información porque sabía de lo difícil que era para el otro conocer. Y bueno, como escuela también nos deja un montón de amigos y un montón de posibilidades y un mensaje. Yo creo que el mensaje, más que para nosotros los que estamos en docencia, es un mensaje que le podemos transmitir a los chicos, que nada es casual, nada se consigue si no te esforzás por conseguirlo. Acá hubo mucha gente que se esforzó y que trabajó para lograr este objetivo, y nosotros lo que tuvimos tal vez fue la perseverancia, ¿no? Desde el 2003 no bajamos los brazos, y
Hoy podemos decir que tenemos la suerte de haber encontrado, nosotros solamente nos llevó 7 años y a la familia le llevó 34, habernos encontrado en esa búsqueda, y bueno, en esa búsqueda llegamos a este fin. Me muestran el expediente incluye un montón de información. El expediente dice que aparecen en Carreras el 26 de septiembre del 76, muy baleados, que la autopsia señala que tienen 3-4 días de muerto, o sea que la época más o menos coincidía. Había una pequeña diferencia porque nosotros, sin saber exactamente cuándo los habían llevado, hablábamos del 26 de septiembre como el día del secuestro, pero cuando ven los de Santa Fe que en realidad no era una denuncia concreta, que alguien los vio ese día, bueno, valía la pena seguir avanzando. Hay fotografías, las fotografías no permiten una identificación clara porque no son retratos, sino que son cuerpos tirados en medio de los yuyos de un camino rural ahí en Carrera, la ruta 177 en aquel entonces, que ahora se llama ruta 90, creo. Y entonces, bueno, con todos estos elementos decimos, bueno, vale la pena seguir indagando. No podemos sostenerlo, no puedo decir son ellos, porque las fotos no me permite ser categórico, pero tampoco eran físicos tan distintos, ¿no? Especialmente el de Yves, que es el que yo conozco. El de Cristina no, porque yo a Cristina no la conocí nunca, pero tenía fotografías, y comparando las fotografías de Cristina en vida con los cadáveres, permitía también decir, bueno, no están distintas, ¿no? El primer día que Juliana nos dice, y empezamos a hablar del programa de Derechos Humanos e Identidad, que empezamos a ver en la currícula, nos dice de una película, La Noche de los Lápices, que yo ya sabía de esa película y la quería mirar, y Juliana no me dejaba, a mí, yo le insistía, y porque sí que era muy fuerte, que teníamos que estar preparados, que no la podíamos ver en una escuela, que nosotros teníamos que hablar con nuestros padres, a ver si de ahí estaban de acuerdo. Pero lo primero que hice es salir de la escuela y ir a alquilar esa película. La empezamos a ver con las chicas, lo tuvimos que dejar de ver, porque era muy fuerte. Jamás pensamos que iba a ser tan fuerte. Yo creo que con cosas que nos contaron tanto mis padres como profesores, que eso es algo para remarcar, que en un establecimiento se hable de estas cosas, en una escuela, den lugar para este tipo de cosas, no es de menor importancia, ¿no? Porque no muchas escuelas hacen lo que todo acá en la escuela de Menicué, todos los 24 de marzo se hacen acto, que por ello lo veo en otras escuelas y no se recuerda esto, no se habla. Muchas veces en libros de historia se sigue hablando del proceso de reorganización nacional y no de golpe de Estado, que en el 2011 se esté hablando de esto, 2010, 2011, es para ver, ¿no? Y bueno, ni hablar de la gente que todavía sigue pensando que esto fue un proceso de reorganización nacional. Pero yo siempre tuve conocimiento, porque mis padres siempre me contaron todo, y en ningún momento mis padres a lo mejor militaban, no eran izquierda o derecha, pero siempre supe, siempre pregunté. ¿Y qué me dejó como persona? Creo que una enseñanza, ¿no? Por ahí, de que hay que comprometerse, que tenemos que comprometernos todos, que con esta situación nos dimos cuenta de que con un poquito que todos nos comprometamos, o sea, nosotros un papel de 2 hojas. Yo creo que es todo un granito de arena que fue de muchas personas para llegar a esto. Eso que por ahí, que no está todo perdido y que la gente todavía sigue hablando de cosas, y que no es hablar de cosas viejas y que ya pasó y que no hay que, y que bueno, y que seguimos con el tema de los derechos humanos y los derechos humanos de los chicos hoy y de la gente que roban. No hay que hacer o esto o lo otro, hablemos de todo, porque es verdad, hay inseguridad, hay muertes también, pero esto me parece que no nos tenemos que olvidar, y nosotros más somos la generación del futuro, ¿no? Si no nos preocupamos por estas cosas, ¿quién se va a preocupar? Como docente me enorgullece porque pensar que uno hace tantos años atrás de que empezó este trabajo, que en el 2003, o sea, tantos años, nosotros nos parece bastante importante, y en realidad yo fui una de las que acompañé a la profesora de la cátedra
a FIRMAT cuando nos invitó la municipalidad y estuvimos con las madres de Plaza de Mayo y presentamos el trabajo, y lo que siempre recordamos con los chicos que eran 2 pequeñas hojitas y un recorte del diario, y que era un trabajo tan pobre, decíamos, pero cuánto tenía de importante y de calidez, de humanidad, o sea, ponerle todos los adjetivos que quiera, porque en realidad eran esas 2 hojas que hoy nos llevaron a este final tan feliz. Viajo a Melincué en diciembre del 2008, me presento al juzgado, simplemente para presentar un escrito que dijera, bueno, ante la posibilidad de que correspondiera a un familiar mío, pido que se haga la exhumación cuanto antes y el que se coteje, digamos, el ADN de los restos, del resto del NN masculino, con la sangre de mi familia, que ya estaba en el banco del equipo argentino de antropología forense. En ese momento vengo acá a Melincué, muy discretamente, porque no había que alertar a nadie, no tomo contacto con Juliana Cagrandi, no tomo contacto con los alumnos de la promoción 2003 que habían hecho el trabajo que fue el que llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y que motorizó toda esta última etapa de la búsqueda. Simplemente viajo hasta Carreras a verla a Betty Buitrón, la hija de Agustín Buitrón, que fue el agricultor que había encontrado los cuerpos el domingo 26 de septiembre del 76 y que hizo la denuncia en la comisaría de Carreras. Ella se emociona mucho, me despide diciéndome ojalá sea tu hermano. Inmediatamente sentí la sensibilidad de esa mujer, digamos, que seguramente había vivido todos estos años con su propia búsqueda, imaginando un reencuentro de estos cuerpos NN con sus familias. Nos lleva al campo, nos lleva al molino, justo donde aparecieron los cuerpos, y bueno, con esa información y con todas estas primeras sensaciones que me traía desde Melincué, vuelvo a Buenos Aires y cuando voy a informarle de esta visita al equipo de antropología, al EAF, ellos me dicen que ya conocen el caso, que tienen el expediente, que ya tienen copia de las huellas dactilares que se han sacado en su momento a los 2 cadáveres y que saben que no corresponden ni a Yves ni a Cristina. Un año y medio después, el 5 de mayo de este año, del 2010, recibo una comunicación del equipo argentino de antropología forense, con quien estaba en contacto, ¿no? O sea que tenía otros trámites que estaba realizando con ellos, relacionados con los juicios. La sorpresa es enorme cuando entro a la oficina del EAF en Buenos Aires y me dicen: hemos identificado positivamente a Yves. Bueno, son sensaciones muy difíciles de describir, ¿no? Una gran mezcla, digamos, todas positivas porque a esta altura poder cerrar una etapa, dar vuelta a una página, es todo positivo. Cada familia lo vive de manera distinta. Pero en el caso mío fue inmediatamente pensar en mis padres, ¿no? Fue pensar que el gran deseo con el que me acompañó todos estos años era poder ofrecerles, digamos, esta noticia, ¿no? A mis padres, y fue lo primero que me cruzó por la cabeza. Y después, bueno, preguntas, y cómo, y dónde, y cómo Melincué, y cómo saben, y por qué las huellas. O sea que el tema de las huellas no está dilucidado todavía. Hay contradicción que puede haber sido adrede, digamos, para mezclar las pistas, para despistar. Puede haber sido... no lo saben. Los antropólogos están estudiando este caso. No por el caso en sí, porque ya está resuelto, sino a futuro, en caso de que haya otros familiares, otros desaparecidos que tengan incompatibilidad con las huellas, ¿no? Pero bueno, el ADN fue rotundo. Y lo que vino a resolver esta cuestión no fue lo que nosotros en un principio suponíamos una ventaja comparativa del expediente, sino una actividad en el momento que recibimos las huellas impensada, que recién se pudo llevar adelante más de 15 años
después, que fue el poder hacer una campaña masiva de recolección de datos genéticos provenientes de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas. Esa comparación masiva entre secuencias provenientes de esqueletos de personas no identificadas con las muestras de sangre que nos habían dado los familiares fue lo que en definitiva permitió romper ese interrogante, contestar ese interrogante. ¿Por qué? Porque nuestros fracasos de comparación dactiloscópica y esta nueva posibilidad que nos dio la iniciativa latinoamericana permitió que se comparasen las muestras de la familia Domergue, que había dejado sus muestras, con las muestras del esqueleto masculino que se había recuperado en Melincué. En rigor, cuando nosotros vimos que existía esta posibilidad de comparación masiva, uno de los primeros casos que dijimos, bueno, hay que hacer de una vez, sin esperar a que venga la identificación por huellas, el caso de Melincué, para acceder a ¿qué? A los restos óseos y a través de los restos óseos a las secuencias de esos individuos. Se dictó una resolución declarando que entonces la identidad de esos restos son los de estas personas, se mandan a inscribir en los archivos de los registros civiles y de las personas que correspondieren, se mandan a inscribir las defunciones también en este sentido y se entregan los restos óseos de las víctimas, a los familiares de las mismas, previo reservar en el equipo de antropología forense un pedazo de la muestra ósea para cualquier eventual cotejo que pudiera necesitarse en el marco de esta causa o de otras causas que investigan los fatídicos sucesos en los que terminan falleciendo estas personas. Esa es en general mi intervención en esta causa, en la que me tocó resolver y actuar como juez de instrucción de la localidad de Melincué 34 años después de que hubieran sido detenidas y desaparecidas estas personas. El caso de Cristina fue un poquito más lento porque yo estoy en contacto desde hace 15 años con la mamá de Cristina y ella, una señora ya cumplió 88 años, o sea que una señora muy mayor, no quiso seguir viviendo con la mínima esperanza de que iba a reencontrar a la hija. Entonces cuando le planteamos que diera sangre para tener los datos de la familia en el banco de ADN, dijo no, porque eso significaría para mí seguir esperando algo, seguir viviendo con la esperanza de que algún día voy a recuperar a Cristina o que la van a identificar. Y como es imposible, y era imposible realmente, no quiso dar la sangre. Cuando fuimos con mi compañera a verla después del resultado positivo de Yves, inmediatamente se sorprendió cuando le dijimos que había una NN femenina junto con el cuerpo ya identificado de Yves. Entonces ahí inmediatamente dio la sangre en el acto ese mismo día y a la semana sabíamos que era Cristina. Entonces ahí pudimos volver a viajar a Rosario para darle la noticia y consolidar un poco esta nueva familia que hemos creado con María Elena, la mamá de Cristina, ¿no? Que para María Elena fue realmente muy duro, entre otras cosas porque Cristina era hija única, ¿no? Entonces perdió a su única hija allá por septiembre del 76. Amigos de Melincué, le agradezco sinceramente por darme la oportunidad de expresarme hoy en este día feliz y amargo a la vez. Encontrar después de 34 años a Yves, ciudadano francés víctima de la última dictadura militar, significa un gran logro para la memoria y la verdad que tanto Francia como la Argentina siempre han buscado. Nos han impresionado el compromiso indefectible de Éric Domergue con la búsqueda de su querido hermano y me alegra que él
y su familia hayan sido recompensados con la posibilidad de darle finalmente un lugar de descanso digno junto a la persona que amaba. Me emociona mucho ver la cadena de solidaridad, de aspiración a la justicia y a la verdad de parte de toda la gente involucrada, desde la maestra y los alumnos de Malincué, y la ayuda determinante del gobierno de la provincia de Santa Fe y del gobierno nacional, que condujeron a este importante logro. Francia apreció particularmente el gesto de la señora Presidenta de la Nación, anunciando ella misma este hallazgo en el acto organizado en la Casa Rosada hace 10 días. Todo empezó aquí, en esta escuela donde se destaca la importancia de los derechos humanos, como debería ser el caso en todas las escuelas del mundo. Hicimos 5 actos distintos, todos muy concurridos, todos muy emotivos para recordarlos. 2 de ellos fue acá en Melincué, uno en el cementerio, y que pusimos la baldosa y bueno, estuvo presente el gobernador Wiener, el embajador de Francia, Bazardouillan, y bueno, y un montón de gente más. Y después en la escuela, que fue el lugar, digamos, desde donde nació todo esto, ¿no? Y fueron actos realmente muy emotivos, nos sentimos muy acompañados. Vinieron especialmente de Francia para estar presentes mi papá y 2 de mis hermanos, mi hermana Brigitte y mi hermano François. O sea que fue realmente la posibilidad de compartirlo con una parte de la familia y estar rodeado de todo este calor de la gente de Melincué, que como bien lo decimos en la baldosa, gracias Melincué por haberlos cuidado, ¿no? El expediente es muy importante, más otros datos que desde la Secretaría también ya se tenía, ¿no? Pero que no había acercado todavía nadie así en forma espontánea, como fue en este caso la docente, que vino a decir: nosotros sabemos que en esa época en el pueblo se comenta que 2 jóvenes fueron encontrados y que se los inhumaron en el cementerio. Bueno, nosotros tomamos eso y empezamos a desandar todo ese camino, y dentro también del juzgado, yo personalmente fui a hablar con el sumariante de ese momento, que voluntariamente dijo: yo tengo el expediente. Bueno, era una sensación, una presunción de que esas muertes no correspondían a otro caso, sino que precisamente eran los móviles, eran por los que se estaba viviendo en ese periodo. El tema del expediente es un elemento muy importante dentro de toda esta historia, ¿no? Que es una historia conformada por varios eslabones, que de haberse cortado uno de los eslabones no hacía agua, digamos. El tema del expediente es muy interesante, primero porque fue un expediente muy detallado, muy completo para la época, ¿no? Aparecen 2 cuerpos NN muy baleados, no hay identidad, no hay documentos, no hay forma de saber quiénes son inmediatamente, pero el juez de la época y el tribunal de la época y la comisaría de la época hacen un expediente muy interesante, muy completo, ¿no? Con fotos, huellas más allá de las contradicciones posteriores, con indagaciones sobre la ropa. Y ese expediente, que podría haberse muerto, digamos, haber desaparecido, haber quedado sumergido por toneladas de papel, se mantuvo siempre vivo por la misma gente del tribunal, ¿no? Porque era un expediente que figuraba NN, homicidio, muerte violenta y nada más. No había ninguna relación directa con la dictadura en ese momento, porque no sabían de dónde venían estos 2 jóvenes muertos. Y el hecho de que varios jueces hayan reactivado el juicio, la causa,
que el sumariante Jorge Basuino haya mantenido vivo, digamos, la llama de un expediente que no podía apagarse nunca. Que un abogado, D'Angelo de Firmat, haya pensado, no, en el 2000, esto hay que desempolvarlo rápido y volver a darle vida. Bueno, o sea, a nivel de los tribunales y de la justicia, Melincue, en Firmat y en distintos otros lugares de la región, fue muy importante, inédito inclusive, ¿no? O sea que eso fue un eslabón muy, muy importante dentro de esa búsqueda que terminó bien. Acá está la plaquita que colocamos hace poco. La idea es que todos los que quieran venir, especialmente cuando crezca este arbolito, este timbó, y dé un poco más de sombra, puedan venir. Está muy bien, ¿eh? Se lo ve muy bien. Es muy joven todavía, falta, pero va a ser robusto, fuerte. Este es el bosque de la memoria, así que hay varios árboles, cada uno representa algún desaparecido. Lamentablemente son muchos los árboles, pero es bueno recordarlos también de esta manera. Es bueno recordarlos siempre, ¿no? Porque no nos olvidemos que debajo, en las raíces, están las cenizas de Ivy y de Cristina, o sea que en este tronco, en esta savia, en estas hojas, hay un poco de ello físicamente, no solo en el recuerdo. Por eso me alegra verlo tan fuerte, porque los representa a ellos. Y vendremos regularmente a verlo crecer. Se lo confiamos a la gente de Rosario, está en buenas manos, de la misma manera que Ivy y Cristina estuvieron en manos de la gente buena de Melincue, que los custodió, los cuidó durante más de 30 años. Así que acá volvieron a Rosario, ellos fueron secuestrados en esta ciudad. Y es justo que descansen juntos y que hayan vuelto a Rosario, ¿no? Acá militaron, acá se conocieron, acá se amaron y acá los mataron. Thank you.